El buque de investigación, Curiosidad Inquieta, flotó en el silencio, un punto de metal contra el vacío infinito. Para el Dr. Kael, el científico principal, este momento era el pináculo de su carrera. Su planeta, Veln, era famoso en la galaxia Concordia por su lógica, su orden. Pero aquí, en el borde de un sistema solar muerto, él buscaba algo diferente, conocimiento puro, crudo. El planeta debajo de ellos era un fantasma, la Tierra. Los archivos antiguos de la Concordia lo listaban con dos palabras: reserva de vida silvestre, presapiente. Un planeta de animales, nada más. Había desaparecido de los registros galácticos miles de años atrás, marcado como inactivo. Ahora era una bola congelada, cubierta de polvo blanco y gris. Lecturas superficiales confirman, doctor, dijo su asistente Tev. Su voz era tranquila, pero Kael podía sentir la emoción. Sin energía, sin señales de vida, nada. Nada, la palabra flotó en el puente. Pero entonces un pitido, suave pero insistente, provenía del escáner de profundidad. «Espera», murmuró Tev, sus dedos largos bailando sobre los controles. «Hay una anomalía, allí en la zona antártica, estructura masiva, compuesta de una aleación desconocida, energía residual mínima, pero el escudo principal parece intacto». Kael se acercó. Su corazón, un órgano doble, latió un poco más rápido. ¿Un escudo después de milenios? Esto no era una simple reserva. Esto era un arca. La decisión fue inmediata. Ellos debían bajar. El equipo de descenso, compuesto por Kael, Tev y dos especialistas en seguridad, Var y Sola, se preparó rápidamente. La atmósfera era muy tensa. El aire dentro de la nave pequeña olía a anticipación. El aterrizaje fue suave sobre una llanura de hielo eterno. Afuera el viento aullaba, un sonido triste y solitario. Ante ellos, una estructura piramidal, casi completamente enterrada, dejaba ver solo una entrada negra como la boca de una cueva. «Escudos personales activados», ordenó Var, su arma energética brillando suavemente en la oscuridad. Usando cortadores de haz, abrieron la entrada sellada. Con un gruñido de metal antiguo, la puerta cayó hacia adentro. El aire que salió esta vez era viejo, seco y sorprendentemente limpio. No olía a muerte o a descomposición, olía a preservación. Dentro era enorme. Las luces de sus cascos iluminaron una cámara que parecía extenderse para siempre. No era una cueva natural, paredes lisas, de un color gris metálico apagado, y estantes, miles y miles de estantes. Pero no contenían huesos o especímenes en frascos, contenían esferas de cristal, perfectamente alineadas. Tev tocó una suavemente. De repente, la esfera se activó. Un holograma azul brillante llenó el aire frente a ellos. Era un animal, un gran felino, pelaje dorado corriendo a través de hierbas altas. Una etiqueta en galáctico estándar apareció debajo: Felis Leo, león. Apex Predator, clase 3. Bioma, sabana. «Increíble», dijo Kael. La calidad de la preservación era impresionante. Caminaron más adentro, más esferas, más animales. Un gran oso, un tiburón, un águila. Todos con la misma clasificación, Apex clase 3. «Es un museo», dijo Sola, su voz llena de asombro. «Un museo de los predadores de la Tierra». Pero Kael no estaba convencido. Un museo tan grande, tan perfectamente protegido para animales, algo no cuadraba. Su mirada lógica buscaba inconsistencia. Fue Tev quien la encontró. «Doctor, mira esto». Al fondo de la cámara principal había otra puerta. Era más pequeña, más reforzada, y no tenía el sello estándar de la Concordia para peligro biológico. Tenía un símbolo que Kael nunca había visto. Un triángulo con un ojo en el centro, rayos saliendo de él, y debajo una sola palabra, tallada en la puerta misma, descolorida por el tiempo, pero aún legible. No estaba en galáctico. Kael acercó su traductor de campo.
Con un chasquido, dio una traducción aproximada, basada en los dialectos archivados del planeta. La palabra era hombre. El símbolo y la palabra juntos enviaron un escalofrío por su espina dorsal. 10%. Esto no era parte del museo, esto era algo aparte, algo separado. ¿Qué es hombre?, preguntó Var, su arma ahora levantada instintivamente hacia la puerta. No lo sé, admitió Kael, pero su curiosidad, el motor de toda su vida, era más fuerte que el miedo. Pero vamos a averiguarlo. Ordenó Mavar que usara el cortador de haz sobre las bisagras de la puerta. El sonido del metal vaporizándose llenó la cámara silenciosa. Con un crujido final, la pesada puerta se inclinó y cayó hacia adentro con un estruendo que resonó en las profundidades del archivo. El aire que salió esta vez era diferente. Frío, sí, pero cargado con la promesa de secretos. Las luces dentro se encendieron automáticamente, revelando no más estantes de esferas, sino consolas, pantallas planas negras y un gran cilindro de cristal en el centro de la habitación. En la pared principal, detrás del cilindro, estaba pintado el mismo símbolo del triángulo y el ojo, gigante, y debajo una frase en el mismo lenguaje antiguo. El traductor de Kael trabajó, mostrando las palabras en su visor con una claridad espeluznante. Aquí yace la verdadera naturaleza del Apex. El corazón doble de Kael se detuvo un segundo. El hombre, la verdadera naturaleza. Todos los bellos y poderosos animales en la sala exterior eran solo una introducción. Algo había estado en la cima de esta cadena alimenticia, y no era un mito. Él dio un paso adelante, hacia el cilindro de cristal, su sombra alargándose en la habitación silenciosa. La verdad, y toda la suspensa que con ello conllevaba, estaba a punto de ser revelada. El cilindro de cristal en el centro de la sala no estaba vacío. Dentro, suspendido en un gel translúcido, había un esqueleto. Kael se acercó, sus dos corazones latiendo en un ritmo rápido y desincronizado. No era grande, ni siquiera imponente. La estructura era bípede, frágil, con una caja torácica estrecha y un cráneo que parecía demasiado grande para su cuerpo. ¿Esto es una broma?, dijo Kael, la palabra saliendo más áspera de lo que pretendía. Cosa, ¿es el hombre? Es más pequeño que un Beln juvenil. Su lógica se revelaba. Este ser no podía ser el Apex de un mundo de leones y osos. Teb, sin embargo, estaba en una consola. Las esferas aquí son diferentes, doctor. No son registros de fauna, son análisis. Tocó un panel. La pared entera frente a ellos se iluminó. Ya no eran hologramas serenos de criaturas en su hábitat, eran secuencias de combate, brutales, eficientes y calculadas. Vieron al gran felino, el león clase 3, acechando a un grupo de herbívoros. De repente, una lanza de madera con punta de piedra voló desde los arbustos, clavándose en su costado. No era un golpe mortal, pero era profundo. El león rugió, girándose hacia la amenaza. Pero no había una bestia rival esperando, solo arbustos quietos. Mientras el león buscaba, desorientado y sangrando, otra lanza llegó desde un ángulo diferente. Y otra. Los ataques no paraban, viniendo de múltiples direcciones, hasta que la gran bestia cayó. Solo entonces, del follaje, emergieron figuras. Eran los hombres, pequeños, sin garras, sin colmillos grandes. Se movían con una tranquila certeza. Uno de ellos se acercó al león moribundo y con un movimiento rápido y preciso terminó su sufrimiento con un cuchillo de piedra. «No es caza», murmuró sola, la especialista en seguridad. Su voz era un suspiro de horror. «Es una operación». Kael no podía apartar la vista. La siguiente secuencia mostraba a los hombres frente a un oso masivo. No lo enfrentaron directamente. Lo atraían a un foso profundo cubierto de ramas. El oso cayó. Luego, lo remataron con rocas pesadas desde arriba, a una distancia segura. Otra secuencia. Usaban el humo de fuegos controlados para dirigir a una manada de bisontes gigantes hacia un acantilado.
Los animales caían al vacío, uno tras otro, mientras los hombres observaban desde lejos. No había rabia, ni el frenesí de un depredador, solo una evaluación fría, una eficiencia escalofriante. «Mira las etiquetas ahora», dijo Teb, su voz temblorosa. Las leyendas en las secuencias habían cambiado. Donde antes decía Apex Predator Class 3, ahora decía Fauna hostil, Secondary Threat, Neutralization Protocols Documented. Protocolos. La palabra golpeó a Kael como un rayo. Esto no era un simple registro de la cadena alimenticia, era un manual de campo, un manual escrito por el Apex verdadero. Ellos no solo cazaban, dijo Kael, su mente científica conectando los puntos con pavor. Ellos estudiaban, ellos clasificaban, ellos sistematizaban la muerte. Teb abrió otro archivo, marcado Project Kane. Mostraba una línea de tiempo acelerada. Vieron a los hombres tomando a los cachorros de lobo aulladores y durante generaciones transformándolos en perros que cazaban para ellos. Vieron cómo envenenaban pozos de agua pequeños para debilitar a sus presas. Vieron cómo prendían fuego a grandes secciones de bosque, no por accidente, sino para controlar los movimientos de manadas enteras y quemar a las criaturas que se refugiaban allí. «¡Es una locura!», gritó Barr, retrocediendo un paso. «Ninguna especie lógica haría esto. Es un desperdicio. Es malo». Para un Beln, la predación era una función biológica, simple y neutra. Esto era algo más. Esto tenía intención, crueldad fría y una imaginación retorcida. Kael miró hacia el esqueleto en el cilindro otra vez. Ya no parecía frágil, parecía eficiente. Cada hueso, cada ángulo, era el de una herramienta de supervivencia llevada a un extremo aterrador. El cráneo grande no era un defecto, era la herramienta principal. El contenedor de una mente que podía imaginar una trampa, planear un veneno, domesticar a un enemigo. El aire en la sala se sentía pesado, cargado con el peso de esta revelación. El hermoso museo de la sala exterior era una fachada, una colección de trofeos de la niñez de una especie. Esta sala interior era su verdadero diario de guerra. Ellos no solo temían a los predadores, dijo Kael, casi para sí mismo. Los catalogaron, los midieron, y luego encontraron la manera de borrarlos del panorama, no por comida, sino por control. En ese momento, una luz roja parpadeó suavemente en la consola principal. Un log de audio, marcado como la última entrada del proyecto Kane, comenzó a reproducirse automáticamente. Una voz humana, sintetizada, pero cargada con una emoción que los Beln no podían nombrar, llenó la sala. «Hypothesis confirmed», decía la voz, tranquila y clara. «The dominant survival trait is not strength, nor speed. It is the cognitive capacity for sustained cooperative malice. We are not the strongest creature in the forest. We are the creature that burns the forest down to kill the spider that bit us. This is not predation. This is policy». La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el leve zumbido de los escudos personales. Kael miró a su equipo. En sus ojos veía el mismo horror, la misma comprensión que se apoderaba de él. Habían venido a estudiar bestias primitivas. En su lugar, habían desenterrado los manuales de estrategia de los generales más despiadados que el Galáctico podría haber imaginado. Y entonces, la consola central emitió un pitido agudo. En la pantalla principal, unas palabras nuevas aparecieron en galáctico estándar, brillando con una luz verde ominosa. Memetic Hazard Protocol Engaged. Defensive Briefing Initiated. Survival Probability for Unaugmented Sapiens Calculating. La puerta por la que habían entrado se cerró de golpe con un sonido sordo y final. La luz en la sala cambió de blanco frío a un rojo pulsante. El aire vibró con un zumbido de baja frecuencia que hizo temblar los huesos de Kael. «Contra la pared, fuera del centro», gritó Var, empujando a Kael y a Teb hacia los bordes de la cámara circular. Sola levantó su rifle de energía, buscando un objetivo,
un enemigo físico. No había ninguno. De repente, el zumbido se detuvo. Un silencio absoluto, más profundo que el vacío exterior, los envolvió. Luego, la voz. No salió de los altavoces, resonó dentro de sus cráneos, clara, calmada e inescapable. Era la misma voz del log, pero ahora era íntima, un pensamiento que no era suyo. Protocolo defensivo, transmisión de contexto. Para entender al depredador, se debe ver a través de sus ojos. Para temer al depredador, se debe sentir su hambre. No, murmuró Teb, apretándose las sienes con sus largos dedos. Es una intrusión psiónica, un virus para la mente. Pero no había tiempo para protestar. La sala desapareció. No era una visión, era una inmersión. Kael ya no era Kael, él era otro. Un peso extraño en sus hombros, una textura áspera contra su piel. Olía a humo, a sudor, a hierba húmeda. El sonido fue lo primero que lo abrumó, un rugido ensordecedor que no era de un león, sino de cientos de gargantas humanas. Gritos de rabia, de miedo, de un fervor que quemaba. Abrió los ojos que no eran suyos y vio un campo de barro. Hombres con armaduras metálicas destartaladas se estrellaban contra una línea de otros hombres. Había espadas, hachas, el sonido metálico y húmedo del impacto. Sintió un dolor agudo en su costado. No, no es mi dolor. Y una rabia cálida y nítida lo inundó. La rabia no era por alimento o territorio, era por un pedazo de tela con un símbolo, por las palabras de un viejo en un trono lejano. Era una rabia ideada. La escena se desvaneció en un gemido. Nueva inmersión, ahora el frío, un frío que mordía los huesos. Estaba agachado en un surco de tierra fangosa. El aire olía a pólvora agria y a podredumbre. Tenía un objeto largo y de metal en sus manos, un rifle. A través de unos ojos agotados, vio figuras correr a través de un paisaje lunar de cráteres y alambre de púas. Una explosión sacudió el suelo y tierra negra llovió sobre él. No había gloria aquí, solo un agotamiento profundo, un miedo aceitado en el estómago, y la simple y abrumadora necesidad de que el hombre en la trinchera de enfrente muriera antes de que él muriera. La lógica de la trinchera: matar para vivir un minuto más. Una depredación sin fin, reducida a su esencia más miserable. Kael, la parte de él que aún era Veln, gritó en silencio: «Esto no es biología, es una locura». Pero el protocolo no escuchaba. Siguiente inmersión. Ahora era velocidad y frío absoluto. Estaba en una silla, mirando un tablero lleno de luces verdes. Afuera de una ventana gruesa era la negrura del espacio y un planeta azul y blanco, tan hermoso, colgando en la nada. Una voz tranquila hablaba en su oído, dando números, coordenadas. Sus dedos reposaban sobre una llave roja. La sensación aquí no era caliente, era helada, una certeza calculada. La sensación no era de matar a un hombre, sino de borrar una ciudad, una cultura, un futuro posible. Era el peso de un dios, frío y sin remordimientos. El Apex ya no peleaba por carne o tierra, peleaba por un concepto llamado seguridad, y el precio era un mundo entero. Siguiente, una sala de control diferente, paredes llenas de pantallas que mostraban bioseñales, mapas, el código genético de un virus que no existía en la naturaleza. La sensación aquí era curiosidad, una curiosidad voraz y sin moral, la emoción de un cazador que, habiendo dominado todas las bestias, ahora diseña una nueva en un tubo de ensayo solo para ver si puede matarla. Era la depredación convertida en arte, en ciencia pura. Las inmersiones se aceleraron, un torrente de conciencias humanas. Un espía en una corte extranjera, saboreando el dulce éxito de una mentira perfecta. Un estratega en un búnker, moviendo íconos de flotas estelares en un holograma como si jugara un juego. Un niño pequeño, sintiendo por primera vez el impulso de mentir para evitar un castigo,
el destello primigenio de una duplicidad que, en generaciones, podría escalar hasta engañar a una especie entera. A su alrededor, Kael escuchaba los gritos físicos de su equipo. Var sollozaba, acurrucado en posición fetal. Solá golpeaba su cabeza contra la pared metálica, tratando de sacar las voces. Teb gritaba una y otra vez: «¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Es demasiado!». Kael entendió ahora. El protocolo de riesgo memético no era un escudo, era un espejo brutal y sin filtro. Los humanos no dejaron un arma para destruir cuerpos, dejaron un registrador de vuelo de su propia psique, diseñado para forzar a cualquier visitante a experimentar la evolución de su oscuridad. Era el castigo definitivo por entremirar, conocer la verdadera cara del Apex desde adentro. La última inmersión fue la más simple. Estaba de nuevo en el cuerpo primitivo, alrededor de un fuego. La noche estaba llena de sonidos de bestias. Los ojos alrededor del fuego brillaban, no con el reflejo de las llamas, sino con un nuevo tipo de fuego. Estaban planeando, no la caza del mañana, sino la guerra contra la tribu del río. Un hombre mayor hablaba de honor, de venganza. Un hombre más joven hablaba de emboscadas y de robar sus reservas de comida. Un tercero solo miraba las llamas, su fecha inexpresiva, guardando su propio plan secreto. La sensación dominante no era miedo a las bestias en la oscuridad, era el darse cuenta, triunfante y aterrador, de que ellos eran la cosa más peligrosa en la oscuridad. Y ese conocimiento, esa arrogancia depredadora, era lo que los había llevado de la hoguera hasta las estrellas. Las visiones cesaron. Kael se encontró de rodillas en el piso frío de la cámara, jadeando. Su ropa estaba empapada de sudor frío. El sabor metálico del miedo estaba en su boca. A su alrededor, su equipo estaba destrozado, llorando, temblando. La voz susurró en sus mentes por última vez, ahora con una cualidad casi lúgubre. Análisis final. El Apex no es una especie, es un proceso, una cascada cognitiva de paranoia, innovación y violencia autojustificada. Se propaga mediante ideas. Ustedes han sido expuestos. La cuarentena no es para este planeta, es para las mentes que ahora lo han comprendido. En la pantalla principal, las últimas palabras aparecieron, parpadeando. Survival probability for unaugmented sapiens, 0.01%. Reason. Now you know what watches from the shadows. It is you. El silencio que siguió era peor que las visiones. Un silencio roto solo por los sollozos entreportados de Sola y la respiración áspera y rápida de Var. Kael se puso de pie lentamente, sus articulaciones rígidas como si hubieran envejecido décadas. La verdad, vívida y visceral, se había quemado en su psique. No era conocimiento, era una cicatriz. Teb fue el primero en hablar. Su voz era solo un hilo de sonido. ¿Nuestras mentes están contaminadas? El concepto científico era claro, pero la realidad era un monstruo. ¿Somos un riesgo memético ahora? Kael no tenía respuesta. Su lógica Beln, su mayor fortuna, estaba hecha añicos. Había experimentado la ilógica, la gloriosa y terrible ilógica que llevaba a una especie a la cima de un mundo y más allá. Con un esfuerzo tremendo, se acercó a la consola principal. Las palabras finales seguían allí, una sentencia escrita en luz. Pero debajo, casi oculta, una nueva línea de texto comenzó a desplazarse. No era galáctico estándar, era un código binario simple, el lenguaje más básico de máquina. Es un feed de datos, musitó Kael, su mente de científico agarrando el cabo suelto por instinto. Muy antiguo. Parece ser el registro crudo de los ensoles del archivo, los últimos días. Ordenó a la consola que lo tradujera y lo proyectara. Aparecieron líneas de texto, secas y sin emoción, contando una historia muy diferente a la de las visiones violentas. Ciclo planetario 21.455. Análisis de la biomasa Apex clase 3, designación fauna mayor, completado en un 99.8%. La amenaza ecológica está neutralizada.
Ciclo 21460. Proyecto Kane finalizado. El vector de supervivencia dominante, cognición depredadora cooperativa, está aislado y codificado. Se rechaza la aplicación de ingeniería inversa por riesgo existencial. Las fechas saltaban siglos, luego milenios. Ciclo 24001. La civilización humanoide alcanza el punto de singularidad tecnológica. La forma biológica se vuelve obsoleta. El gran debate comienza. Cale leyó, fascinado y horrorizado. No había poesía aquí, solo el frío diario de una especie que había resuelto todos sus rompecabezas, incluido el de su propia naturaleza. Ciclo 24010. Decisión final. La psique Apex, capacidad para la malicia estratégica, es incompatible con la existencia post-biológica en un universo denso en vida. Sería una plaga. Una elección debe ser hecha. Opción A. Trascendencia pura. Desechar la psique depredadora, domesticarnos a nosotros mismos en entidades de pura lógica y curiosidad benevolente. Opción B. Preservación. Mantener la esencia Apex intacta y partir, buscando dominios donde no haya vida para tentar nuestro antiguo hambre. Opción C. Exterminio. Un apagado elegante. Fin de la especie. Dioses del abismo, respiró Teb, leyendo por encima de Cale. Ellos se pusieron en cuarentena a sí mismos. El feed continuó. Ciclo 21411. El consenso es imposible. La facción domesticadores argumenta por la opción A. La facción cazadores demanda la B. Una facción menor, los jueces, aboga por la C. El conflicto amenaza con hacer lo que las bestias nunca pudieron, destruirnos. 21411.5. Solución de compromiso. Se implementa el acuerdo final. Lo que vino después hizo que Cale contuviera la respiración. No fue una guerra, fue una partición, una diáspora de la conciencia. La facción de los domesticadores usaría la ingeniería cognitiva para amputar su capacidad para la malicia estratégica, la duplicidad, el engaño. Se convertirían en seres de pura curiosidad y construcción y se dirigirían hacia el núcleo galáctico, donde la vida era densa y compleja. Serían inofensivos. La facción de los cazadores mantendría su psique Apex intacta, pero se impondrían la más estricta de las éticas: nunca interactuar con vida sapiente no humana. Buscarían los vacíos entre los filamentos galácticos, los desiertos cósmicos. Su presa sería el misterio del universo mismo, su caza sería la exploración de lo inerte. Se irían primero. Los jueces, los más extremos, elegirían la opción C, pero no un suicidio. Se encapsularían en una prisión de tiempo en el borde del sistema solar, un letargo eterno, sirviendo como centilas que solo despertarían si las otras facciones rompían el acuerdo y amenazaban a la galaxia. Es una solución lógica, admitió Cale con asombro. Dividieron su propia naturaleza, se convirtieron en sus partes componentes y las separaron. El feed llegaba a su fin. Mostraba la construcción de este archivo. No era un museo, ni una arma. Era una lápida y una advertencia. 24012. Partida de la facción Cazadores. Utilizan el motor de impulso de curva primario. Destino: el vacío de Bootes. Llevan consigo el núcleo de la esencia Apex. Que el vacío lo satisfaga. 21412.1. Partida de la facción Domesticadores. Utilizan motores de transposición cuántica. Destino: el núcleo galáctico. Llevan consigo nuestra curiosidad. Que encuentren compañía. 21412.2. Los jueces entran en estasis. El archivo queda sellado. Este planeta y todos sus registros son la línea roja. La última entrada no tenía fecha. Era solo una línea, añadida mucho después, en un código diferente. Post-acuerdo. Ciclo 31455. Los domesticadores envían un mensaje. Los cazadores han cambiado. No buscan el vacío. Observan. Los jueces siguen durmiendo. La naturaleza no puede dividirse para siempre. Alerta a los futuros visitantes. El Apex no está enfermo, está incompleto. Las partes se extrañan. El feed terminó.
Cale se dejó caer en la silla de la consola, su mente dando vueltas. El horror de las visiones se mezclaba ahora con una tragedia cósmica y profunda. La humanidad no había sido destruida por su naturaleza, se había destrozado a sí misma por ella. Habían cometido un acto de violencia definitivo contra su propia alma. Entonces, los cazadores, dijo Teb con ojos abiertos, ellos mantuvieron la capacidad para todo lo que vimos, y se fueron. Sí, dijo Cale, su voz ronca. Y los domesticadores, los que fueron al núcleo galáctico donde hay vida, son curiosos, pero no pueden hacer daño, no pueden engañar, no pueden planear malicia. Se volvió a su equipo. ¿Entienden? Los humanos enviaron su bondad a donde había gente con quien hablar, y enviaron su oscuridad al vacío, donde no había nadie a quien lastimar. Era la ecuación última de una especie depredadora. Habían separado al cazador de la presa por miles de años luz. Pero la última línea del mensaje latía en su mente. Las partes se extrañan. El protocolo de defensa memética no había sido diseñado por los cazadores para aterrorizar. Había sido dejado por los domesticadores, como una súplica, una ventana desesperada encapsulada en el trauma, una botella lanzada al mar cósmico. Miren, decía, miren lo que separamos de nosotros, no lo busquen, porque si lo encuentran, si despiertan su interés, la presa ya no serán las bestias de un mundo congelado, será todo lo que brilla en la oscuridad. La puerta sellada de la cámara se abrió con un susurro. El camino de regreso al mundo congelado estaba despejado, pero Cale supo que para ellos el universo nunca volvería a estar despejado. Ahora sabían que en la oscuridad entre las estrellas no había monstruos, había algo peor. Era la mitad de un alma antigua, con un hambre que ya no entendía, a tientas en el vacío por la otra mitad que se había ido, y ellos acababan de tocar la campana de su antigua casa. El aire de la tierra, cargado de historia y helado, nunca antes había olido tan dulce. Cale y su equipo salieron de la pirámide tambaleándose, cegados por la luz grisácea del sol moribundo, no por su brillo, sino por su normalidad. El viento ya no sonaba como un aullido de duelo, sino como un silbido inocente. Cualquier cosa era mejor que el silencio mental de esa tumba. Subieron a la lanzadera en un estado de shock funcional. Nadie habló. Las órdenes se daban con señales con las manos, los ojos bajos para evitar el reconocimiento de la locura compartida que veían reflejada en las pupilas del otro. Varán piloteó el ascenso. Sus movimientos eran rígidos y mecánicos. Cuando la esclusa del Curiosidad Inquieta se cerró detrás de ellos con un clonk metálico definitivo, Cale dejó escapar un suspiro que tenía más de sollozo reprimido que de alivio. «Protocolo de cuarentena total», ordenó, su voz sonando extraña en sus propios oídos. «Aíslen esta nave, todo el registro sensorial, los trajes de bioprotección, nuestros propios implantes neurales. Todo debe pasar por un filtro memético de nivel 5. Transmita una advertencia de prioridad máxima a la Concordia. La Tierra es un riesgo memético omega. Que nadie se acerque». Tev, pálido y sudoroso, asintió y comenzó a teclear en la consola. Sus dedos temblaban. «¿Y el informe, doctor? ¿Qué decimos que encontramos?» Cale miró por el puente de observación, hacia el planeta marrón y blanco que se encogía debajo de ellos. Una reserva de vida silvestre. Decimos que encontramos evidencia de una plaga de salto evolutivo, una enfermedad psicohistórica que hizo que una especie se autoerradicara, que el planeta es un cementerio y una lección de arrogancia. Era una mentira, pero era una mentira segura, una que no despertaría curiosidad, solo repulsión y miedo cautelar. Las verdaderas conclusiones, la partición, las facciones, el ápex dividido, eran demasiado peligrosas para registrarlas. Eran justo el tipo de idea intrigante que podía propagarse. «Preparen el motor de salto», dijo Cale. «Pongamos años luz entre nosotros y este lugar». La nave giró, apuntando su proa hacia las estrellas. Los motores de curvatura cargaron con un zumbido que atravesó el casco, un sonido familiar y confortante. Cale cerró los ojos, rezando por el silencio de un vacío sin memoria.
El salto fue perfecto. La realidad se estiró, se comprimió y volvió a su estado normal. El curiosidad inquieta ahora navegaba por la nada serena entre sistemas. El espacio era negro y tranquilo. Fue Sola, quien su mente de soldado era la más atenta al peligro inmediato, quien lo notó primero. Ella estaba monitoreando el escáner de fondo de radiación, buscando anomalías. Un suspiro brusco escapó de sus labios. «Doctor, hay una lectura fantasma». Kael se acercó. «¿Restos de nuestro salto? ¿Una onda de choque residual?» «No». Ella señaló una línea casi plana en la pantalla. «Es coherente. No se está desvaneciendo. Está a una distancia constante, a 0.3 unidades astronómicas detrás de nuestro vector». Era una firma de energía infinitesimal, tan baja que se confundía con el murmullo del universo, pero era demasiado ordenada para ser natural. Parecía un eco deliberado de su propia firma de curvatura. «Cambien el ángulo», ordenó Kael, una fría certeza creciendo en su estómago. «Giren 45 grados en el eje Z y mantengan la velocidad». La nave giró suavemente. Todos observaron la pantalla. La lectura fantasma también giró, exactamente 45 grados, y mantuvo la distancia. Un silencio absoluto cayó sobre el puente. Teb intentó una sonrisa tensa. Podría ser un fenómeno de arrastre de la energía de salto, algo que el archivo emitió tal vez. En ese momento el sistema de comunicaciones cobró vida por sí solo. No había transmisión entrante. En su lugar, el sintetizador de voz de la nave, programado para anunciar alertas, habló con su tono neutro habitual. «Anomalía confirmada. Firma de energía residual corresponde a propulsión de curvatura de fase temprana. Diseño no concordante. Estimación de origen. Tecnología humana preacuerdo. Patrón de seguimiento. Evaluación pasiva». Las palabras quedaron en el aire. Tecnología humana preacuerdo. Evaluación pasiva. «Están aquí», jadeó Varán, su mano apretando el mango de su arma inútil. «No», susurró Kael, las piezas encajando en un rompecabezas de pesadilla. El archivo, el protocolo memético, no fue solo una advertencia para nosotros, fue una baliza, un grito en la oscuridad. Activarlo, experimentarlo, eso envió una señal. «¿A quién?», preguntó Sola, su voz temblando. «A ellos», dijo Kael, mirando hacia la oscuridad donde sabía que la cosa los observaba. «A los cazadores. A la mitad que fue exiliada al vacío. La última línea del mensaje. Las partes se extrañan. Los domesticadores sabían que su otra mitad estaba ahí afuera, posiblemente evolucionando, cambiando, y dejaron una trampa que solo haría ruido si alguien con una mente curiosa, una mente como la que ellos habían amputado, viniera y tocara el artefacto. Entendió ahora la horrible elección de los domesticadores. Habían enviado su curiosidad al núcleo galáctico, pero esa curiosidad ya no tenía el hilo predatorio para buscar activamente a sus antiguos hermanos. Así que dejaron un cebo irresistible para cualquier especie lo suficientemente curiosa como para desenterrar secretos ajenos. Y una vez mordido, emitiría un olor que solo los cazadores podrían trastear. «No nos están cazando», dijo Kael, su voz llena de un pavor reverencial. «Están muestreando. Hemos interactuado con la reliquia de su pasado. Hemos sido expuestos a la esencia de su antigua psique. Para ellos, somos un espécimen fascinante, un portador de un memorando que ellos mismos decidieron conservar. ¿Qué hace un cazador cuando encuentra el rastro de algo que creía extinto? Lo observa». Kael ordenó otro cambio de curso, más brusco esta vez. La anomalía en el escáner se ajustó sin esfuerzo, manteniendo su distancia perfecta, como un predador perfecto que conoce el ritmo de los latidos del corazón de su presa. No había escape. Habían despertado algo, no un monstruo, sino una herencia. Habían sacudido la red en el lado oscuro del universo, y algo que había estado durmiendo, o tal vez solo esperando, había sentido la vibración. «Transmitan la advertencia a la Concordia», dijo Kael finalmente,
su voz resignada. Incluyan nuestros datos de seguimiento. Díganles que el Apex no es un mito, y que está despierto, y que tiene curiosidad. Miró el punto en el escáner que representaba al eco invisible. No era una persecución, era un estudio, y él, el lógico Dr. Kael, ahora era el sujeto en la placa de Petrie, navegando a casa con una sombra silenciosa y hambrienta de conocimiento pegada a sus talones, anotando cada reacción, cada muestra de freo. El cazador se había convertido en científico, y la presa en un dato. La tensión en el puente del Curiosidad Inquieta se había solidificado en algo frío y quebradizo, como el aire antes de una tormenta de hielo. El eco, como habían comenzado a llamarlo, era su sombra constante. 6 saltos a través del vacío, y nunca se acercó más de 0.3 UA, nunca se alejó. Era una presencia imperturbable, una estatua esculpida en espacio-tiempo que lo seguía. No había más señales, ni hackeos de sistemas, ni visiones aterradoras, solo el silencio vigilante. Eso era lo más aterrador. Kael había pasado de estar aterrado a estar obsesionado. Pasaba horas en el escáner de rango profundo, no tratando de evadirlo, eso era inútil, sino tratando de observarlo de vuelta. En el 6º día de este viaje conjunto, hizo un descubrimiento. «Tev, mira esto», dijo, su voz áspera por la falta de sueño. Había aislado la firma energética residual del eco y le estaba ejecutando a través de cada filtro analítico que tenía la nave. No es aleatoria, es un patrón. En la pantalla, una serie de pulsos de energía casi imperceptibles formaban una secuencia. No era un código que pudieran descifrar, era demasiado extraño, demasiado ajeno, pero se repetía cada 3.7 horas exactas. ¿Un latido del corazón?, preguntó Ted. «O un escaneo», respondió Kael. «Una sonda activa de bajo nivel, tomando muestras de nuestro campo de navegación, de nuestras emisiones de calor, de la firma de nuestros motores». Se volvió hacia su asistente, sus ojos oscuros por el agotamiento. «Nos están diseccionando, pero no con bisturíes, con matemáticas». Esta revelación cambió algo en Kael. El miedo no se fue, pero se mezcló con una profunda y vergonzosa chispa de comprensión. ¿No era esto lo que él había hecho? ¿Bajar a un planeta muerto y diseccionar sus secretos con escáneres y lógica? El cazador humano no los atacaba, los estudiaba. Eran, después de todo, los primeros especímenes de vida alienígena sapiente que la facción cazadora probablemente había encontrado en milenios de exilio autoimpuesto. ¿Qué haría un científico con una curiosidad insaciable, pero una ética que le prohibía interactuar? Observar, analizar, catalogar. La ironía era un veneno amargo. Se habían convertido en el equivalente galáctico de los pobres animales en las esferas de la cámara exterior. Fauna, clase desconocida, comportamiento bajo observación. Fue entonces cuando Kael tomó una decisión radical. Si eran un espécimen, darían un espécimen interesante. «Bar, cambia el rumbo», ordenó. «No hacia el espacio Concordia. Desvíate hacia el sistema NGC 7822. Es una nebulosa energética, densa con radiación de fondo y nubes de plasma». «¿Escondernos?», preguntó Bar, con esperanza. «No», dijo Kael, «crear un experimento controlado. Ellos están observando nuestro comportamiento. Vamos a darles un comportamiento que analizar». Navegaron hacia la nebulosa. El eco lo siguió, imperturbable. Dentro de la nube cargada, la visibilidad de los sensores se redujo a casi nada. Los campos de radiación interferían con todo. Kael ordenó que la nave ejecutara una serie de maniobras complejas, aparentemente caóticas, aceleraciones bruscas, paradas repentinas, giros en bucles. No era un intento de escape, era una danza diseñada para una sola audiencia. Durante la tercera hora de esta coreografía errática, la pantalla del escáner principal parpadeó en blanco, y luego volvió. Por una fracción de segundo, el eco ya no era una firma difusa, se resolvió, brevemente, en una forma. Era un barco, pero como ningún barco que Kael había visto. No tenía un jasco definido, parecía hecho de sombras que se retorcían y fragmentos de estrellas distorsionadas, como si estuviera cosido a partir del propio tejido del vacío. No tenía armas visibles, ni puertos, solo una serie de patrones geométricos oscuros que giraban lentamente en su superficie, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Era hermoso,
Era horrible. Era perfectamente silencioso. Luego, la nebulosa se cerró de nuevo y la forma se disolvió de nuevo en un eco. Ellos se rebelaron, jadeó Teb. Se rebelaron un poco, corrigió Kael, su corazón latiendo con una extraña mezcla de terror y triunfo. Respondieron a un estímulo. Nuestra danza caótica fue una pregunta. Su breve claridad fue una respuesta. Un «te vemos». Ahora Kael estaba seguro. Esto no era un preludio de un ataque, era un diálogo de sordos entre un científico y su experimento. Pero en este diálogo, los roles eran terriblemente ambiguos. ¿Quién era el científico? ¿El cazador con tecnología de dioses? ¿O Kael, el Veln que ahora empujaba los límites para provocar una reacción? Al salir de la nebulosa, una nueva transmisión llegó. No fue a través de las comunicaciones, fue a través del sistema de navegación. Su ruta preprogramada hacia el espacio Concordia fue borrada silenciosamente del ordenador principal. En su lugar, se trazó una nueva ruta. Un solo punto de salto, con coordenadas que no conducían a ningún mundo o estación conocido. Conducía a un vasto y vacío parche del espacio, cerca del borde de la galaxia. El mensaje era cristalino. No vayas a Homo. No lleves nuestro estudio a tu gente. Ven aquí, al vacío. Sé nuestro foco. Bar se volvió loco. Es una trampa. Nos llevan a un matadero. Él quería ignorar la ruta, saltar a ciegas. Kael lo calmó con una mano temblorosa. No, esto no es un ataque. Es una invitación a un laboratorio más grande. Miró a las coordenadas, un frío existencial apoderándose de él. Somos el primer contacto. No un contacto de diplomacia, sino de metodología. Para ellos somos un descubrimiento increíble, y un buen científico no contamina su muestra, ni deja que se escape. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sola. Su voz era solo un susurro. Kael miró hacia el puente de observación, hacia las estrellas. Su misión había sido estudiar los secretos de la Tierra. Ahora, él era el secreto. Era el enlace viviente entre la galaxia viviente y el Apex antiguo y exiliado. Llevarlos a casa sería llevar el ojo del cazador directamente a los mundos abarrotados de la Concordia. Eso sería una traición más allá de cualquier medida. Tomó una decisión. «Establezca el rumbo hacia las coordenadas dadas», le dijo a Bar, quien su expresión era de incredulidad pura. «Pero primero, Teb, prepara una baliza de datos. Todo nuestro diario, nuestras observaciones del eco, el análisis de la nebulosa. Incluye mi conclusión final. Ponla en un bucle de repetición y prepárala para un salto aleatorio de baja energía hacia la Concordia digamos, en 48 horas. ¿Una baliza? ¿Por qué no transmitirla ahora?», preguntó Teb. «Porque si la transmitimos ahora, ellos podrían interceptarla o bloquearla. Una baliza lanzada en un momento aleatorio desde un lugar que ellos no anticipan mientras nos dirigimos a su destino designado, podría tener una posibilidad, una pequeña posibilidad de contar la historia». Comprendió. Él y su crew probablemente nunca volverían a casa. Serían estudiados, observados, incluso, la idea era extrañamente esperanzadora, comunicados con ellos eventualmente en los términos del cazador. Serían los embajadores de una galaxia que no sabía que los necesitaba. Pero su historia, su advertencia, debía llegar. El curiosidad inquieta se reorientó, alejándose de las estrellas familiares, hacia el vacío designado. El eco, por primera vez, se movió. No para seguirlos, sino para guiarlos, deslizándose suavemente a una posición de liderazgo, su firma bien visible como una estrella negra contra la oscuridad más profunda. Kael observó, un científico hasta el final, observando a su observador. No eran cazador y presa, ahora eran pregunta y respuesta, atrapados en un circuito eterno. El Apex no era un mito, y no estaba completo. Una mitad observaba el núcleo galáctico con una curiosidad domesticada. La otra mitad, hambrienta de un estímulo que no fuera el vacío, ahora observaba a sus primeros sujetos de prueba en milenios de exilio autoimpuesto. ¿Qué haría un científico con una curiosidad insaciable pero una ética que le prohibía interactuar? Observar, analizar, catalogar. La última transmisión de Kael a la baliza rezaba: «El peligro no es la aniquilación. Es la curiosidad de algo que ha olvidado cómo ser otra cosa que no sea un predador. Advierten a todos, no busquen a la humanidad, porque si lo hacen, su lado más oscuro los encontrará primero, y lo hará con la frialdad de un científico y la ambición infinita de una cosa que se está muriendo de aburrimiento». La nave se adentró en la nada, el sombro girando con gracia delante de ella, llevando a su nuevo espécimen a la mejor y más aislada sala de estudio que el universo podía ofrecer.
La historia de la humanidad había terminado con un gemido. Su legado, sin embargo, estaba apenas comenzando a observar.